En Croacia existe un hotel de 5 estrellas, abandonado y podrido tras la guerra. Es una tumba con más de 30 años sin ser intervenida. Los locales no se acercan, advierten que el edificio nunca se quedó vacío, hablan de presencias, de algo paranormal que se quedó atrapado en este lugar. Una parte de él se vio en Game of Thrones, pero no se conoce su verdadero secreto. Encontré una forma de entrar y voy a recorrerlo hasta descubrir qué es lo que pasa. Estos fueron los ascensores de la época. Así están, así quedaron. No queda nada del ascensor. Y aquí está la escalera de servicio. Estas deben haber sido habitaciones, habitaciones porque ahí hay baño. Hay baño. La atmósfera de este lugar es inquietante. El hotel quedó abandonado desde 1991 y mucha gente murió aquí durante la guerra. Mucha gente quedó atrapada durante el asedio. Los ruidos que se sienten en el fondo de los pasillos y la presión que te atrapa en el lugar es algo indescriptible. Solo hay que imaginarse el terror de los que aún tienen su alma atrapada en este lugar, el pánico, el miedo, la desesperación. Hay un lugar que estoy buscando, una enorme escalera circular que atraviesa el hotel. He leído las historias sobre esa parte. Dicen que esa escalera no es solo arquitectura, que si te quedas en silencio puedes oír cosas subiendo y bajando. Además, hay una enfermería cerca, el lugar con mayor actividad paranormal de este hotel.
verdad. Se pone a sonar todo cuando anda uno por estos pasillos, weón. Igual hay harto viento, pero bastante complejo. Sala de evento. Son de 1985, weón. 1985. Ahí están las personas que estaban en el hotel. Menta. Son de 1985 estos documentos. Son las personas que se quedan en el hotel. Y las cuestiones, mira, tonic water, Pepsi Cola, y les marcaban ahí. Acuático. Está todo muy pesado acá. El ambiente es muy, pero muy pesado. Hay documentos súper antiguos. Pero súper antiguos. De cuando esto era Yugoslavia. Vamos a seguir inspeccionando este lugar. Pero está bien complejo. Como que está todo destruido y en ciertas habitaciones da una sensación muy, pero muy extraña, bueno. Mira esto, acá no entro, aquí sí que no entro ni cagando. Oh, corre un viento raro de allá. Chile terreno. En 1991. Aquí está la vista a toda la ciudad. Acá va a aparecer algo. Pero está. Ahí está. Ventana.
aquí porque está totalmente sellado arriba. Así que voy a tener que ir a otro piso más abajo a ver cómo subir. Allá está la ciudad. Llevamos por lo menos 1 hora y media recorriendo este lugar, entre habitaciones, salones de eventos, y todo está totalmente destruido. Todavía quedan vestigios de lo que fue la antigua Yugoslavia, con los papeles estos de ingreso, donde pedían para comprar distintas cosas, y el lugar está hecho un desastre. Dentro de las habitaciones, cuando pasamos, aún se siente una energía muy rara, muy extraña. Igual quisimos salir de ahí rápido porque estaba todo se sentía todo muy tensionado, pero no está nadie, no hay nadie, y lo peor de todo es que dijimos que aquí íbamos a encontrar gatos y todavía no hemos encontrado ninguno, y eso igual como que es preocupante para un sector como Dubrovnik en Croacia. Quizás que energía o algo extraño los expulsó, los sacó de acá, pero es súper raro. Voy a seguir explorando a ver si es que encontramos algún lugar más que nos llame la atención y vamos a ver qué tal. Estos mensajes como que ya te dicen algo, así que sí o sí vamos a tener que hacer. Vamos a tratar de pasar por aquí. Oh, fuck. Este debe haber sido como la enfermería o... Mira, son documentos. Aquí se siente súper extraño el ambiente. Chuta. Se escuchó algo ahí. A ver, voy a iluminar para allá. Tenemos que salir de acá. No, hay que salir de aquí. No, ese lugar está muy complejo. Está muy complejo. No, la energía que se siente ahí supera los límites. Así que decidimos salir de ahí. Estamos muy fuerte. Estamos en la parte de afuera del hotel, rodeándolo. Y seguimos en las distintas partes del hotel, pero ahora en la parte de afuera, la cual nos lleva, mira esos pasajes, la cual nos lleva a este lado. Mira, ahí al lado hay casa, y aquí nos estamos acercando. Ah, no, son casas, son parte del hotel. Y llegamos aquí, a este lugar. En este lugar se llevó a cabo
la pelea entre la montaña y la víbora de Game of Thrones. Aquí peleó Pedro Pascal contra la montaña y aquí estaban obviamente todos observando. Este era el sector, exactamente aquí fue. Y aquí fue donde se agarraron a golpes. Ahora está aquí con las inscripciones del equipo más popular de Split, bueno, de gran parte de Croacia, porque el otro es el Dinamo Zagreb, pero aquí está, rayaron aquí. Aquí es muy popular este equipo y está todo rayado aquí justo en este lugar. Pero wow, está increíble, porque aquí estaban mirando cómo peleaban y ahí peleaban. Impresionante.
Llegamos al final del recorrido del hotel. Creo que este lugar nos dejó muy impactados. Un lugar con unas sensaciones muy extrañas, de mucha tristeza, mucha carga. Las habitaciones se siente algo muy complejo. De hecho, todas las horas que recorrimos acá nos demuestran la intensidad que se vive dentro del lugar. Aparte de eso, es un lugar que está hecho un desastre, está todo destruido, pero aún así es posible encontrar documentos de la época de la antigua Yugoslavia. O sea, solo para darte un dato, están aquí desde 1991. Un lugar que, a pesar de estar en una costa súper lujosa, como es en Dubrovnik, aún así sigue acá y no lo han arreglado, no lo han podido arreglar o no han querido, por múltiples motivos que aún desconocemos. Y lo que más llama atención es que los gatos no hayan estado adentro, que era algo que es típico de la ciudad y recién lo encontramos uno afuera. Entonces es súper cuestionable y raro lo que está pasando en este lugar. Eso, gracias a todos por ver.